En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta La relación con Dios, tercera parte. Me alegro de estar nuevamente hoy con usted. Esta semana estoy enfocando el tema de las relaciones personales y particularmente lo que significa tener una relación personal con Dios. Ayer expliqué que hay una sola manera o fundamento sobre el cual Dios entra en una relación permanente con el hombre. Es mediante un pacto basado en un sacrificio. Dicho con sencillez, la relación con Dios tiene que basarse en un pacto. Y un pacto tiene que basarse en un sacrificio. Hoy quiero hablar del pacto que Dios hizo con Abraham. En Génesis capítulo 15, ese es un cuadro hermoso y detallado que muestra la manera en la que Dios entra en un pacto con el hombre. Comenzaré leyendo los versos 6 al 18 de ese capítulo. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió a las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas a mí a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esa es una descripción fuera de lo común, algo que solo en la Biblia podemos encontrar. La manera en que Dios entra en relación con un hombre basado en un pacto que requiere un sacrificio. Voy a señalar ciertas cosas en este pasaje. Todo comenzó cuando Abraham preguntó: ¿Cómo sé que vas a cumplir con lo que has prometido? La respuesta de Dios fue que hizo un pacto. Es necesario comprender esto, que el compromiso final de Dios de hacer lo que ha prometido está en un pacto. Una vez que Dios hace un pacto, ya no queda nada que hacer. El pacto es el compromiso final. Luego debemos de considerar lo que sucedió con estos sacrificios. Abraham tuvo que matar a los animales, cortar sus cuerpos en 2 y caminó entre los sacrificios, y lo más sobresaliente es que Dios mismo en esa antorcha de fuego vino del cielo y también caminó por entre los sacrificios. Y así fue hecho el pacto, o como dicen Hebreos, así se cortó el pacto, cuando las 2 partes pasaron por las piezas del sacrificio. ¿Cuál es el significado? El significado representa la muerte de cada una de las partes. Cuando cada uno pasó por entre los sacrificios, estaba diciendo en esa historia: es mi propia muerte. En este punto entrego mi vida. Ahora que he entrado en ese pacto, ya no vivo para mí, sino para aquel con quien he hecho pacto. Ayer dije, basado en las epístolas de los Hebreos, que un pacto no es válido mientras que los que lo hacen permanecen vivos. Se necesita morir para que el pacto sea válido. Ahora piense en el horno humeante y la antorcha de fuego. Qué oscuridad la que vino sobre Abraham en ese momento. No solamente la oscuridad de la noche, sino el humo que salía del horno. En medio de esa oscuridad hubo uno que trajo la luz. Estaba en la antorcha de fuego. Esa antorcha nos recuerda a los 7 candeleros que estaban al lado del trono de Dios que Juan vio en Apocalipsis capítulo 4. Es Dios en la persona del Espíritu Santo. Dios mismo había descendido y pasó entre las piezas del sacrificio. Qué tremendo es que Dios haya ido a tal extremo y haya sido tan definitivo y específico, y en cierto sentido tan accesible para entrar en una relación personal con un hombre. ¿Cuál es el significado de los sacrificios? ¿Qué quería decir al pasar entre las presas? ¿Qué decía Dios con eso a Abraham? ¿Y qué decía Abraham a Dios?
La verdad es que cada uno en ese punto renunciaba a su vida a favor del otro. Cada uno decía: de aquí en adelante mi vida no tiene un lugar primordial, tu vida es más importante que la mía, voy a vivir para ti, renuncio a mi propia vida para hacerlo. Regresemos un momento a la descripción del Señor y a Abraham, entrando en un pacto. Quiero extraer algunas lecciones que son de interés para usted y para mí en nuestra relación con Dios. Primeramente, nuestras experiencias espirituales incluyendo tiempo y oscuridad. El cristianismo no es una religión que opera solo cuando el tiempo es bueno y cuando las cosas marchan bien y todo parece encajar. El cristianismo es una religión para todos los tiempos. Abraham no se había echado para atrás ni era un creyente débil o inmaduro. Era un seguidor del Señor fuerte y comprometido. Y sin embargo pasó un tiempo de oscuridad. Y en la vida de todo creyente comprometido vendrán tiempos de oscuridad. Si usted está en uno de esos tiempos, quiero darle una palabra de aliento. No asuma que le ha fallado a Dios, que ha apostado o que Dios le ha fallado a usted. Dios tiene confianza en usted en medio de esa oscuridad. Si usted fuera un cristiano joven y menos maduro, tal vez Dios podría no confiar en usted. Recuerda que la oscuridad es parte de la experiencia total del cristiano. Pero hay algo en el cristianismo que lo hará pasar por la oscuridad en victoria. Segundo, el horno habla del sufrimiento. Habla del fuego purificador de Dios. En muchos lugares de las Escrituras, el horno o el fuego es un tipo de sufrimiento intenso. Por ejemplo, Dios dijo a Israel en Isaías 48:10: He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y usted dirá: ¿por qué tengo que estar en ese horno? Y Dios le responderá: porque el horno hará por ti lo que ninguna otra cosa puede hacer. En Malaquías, Dios prometió a los descendientes de Leví, sus sacerdotes, que Él los refinaría como a la plata y como al oro. Y cuando Dios quiere formar a un sacerdote, lo pone por el horno refinador de la aflicción. Abraham también tuvo que pasar por esa experiencia del horno. En cierto sentido, era un anticipo de la aflicción que su pueblo iba a pasar en Egipto. Me parece que Dios le dio a Abraham este anticipo, para que como padre pudiera gustar de lo que sus hijos iban a sufrir. Recuerde pues que el horno de la aflicción no quiere decir que usted esté fuera de la voluntad de Dios. Significa que la aflicción está haciendo algo por usted, para refinarlo y purificarlo como ninguna otra cosa lo puede hacer. Repito lo que Dios dijo a Israel para que usted lo tome. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. La manera en que usted responda cuando esté en el horno determinará la manera en que Dios tratará con usted. La tercera y última lección es esta: en medio de la oscuridad, la antorcha de fuego, que es la presencia sobrenatural de Dios, ilumina solo una cosa: los emblemas del sacrificio, que son los fundamentos del pacto. En otras palabras, en tiempos de gran oscuridad, pudiera ser que Dios no ilumine nada para usted, y solo le hará saber el por qué está allí y lo que sucederá después. Pero siempre iluminará una cosa: el sacrificio, que es el emblema del pacto, porque Dios quiere que usted llegue a experimentar una confianza absoluta en el pacto que Él hizo con usted, que no hay nada más que Dios deba hacer para comprometerse con usted cuando hizo ese pacto. Me recuerda las palabras de Pablo en Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese es el sacrificio final de la muerte de Dios por nuestros pecados. Y si usted no puede ver ninguna otra cosa, y si hay oscuridad alrededor suyo, mientras usted pueda ver ese sacrificio que Cristo murió por usted, entonces usted sabe que Dios está de parte suya. Pablo dice también en Romanos 8: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una buena pregunta. ¿Cómo saber si Dios está con nosotros? Se puede hacer de esa manera haciendo el compromiso con Dios. Así como Dios ha hecho con usted, con ese compromiso, Dios lo recibirá en una relación de pacto. Bien, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora. Mañana mi tema será la amistad con Dios. Será el desarrollo de la relación entre Dios y Abraham, después que hicieron ese pacto.